¿Alguna vez te has preguntado si los personajes más famosos de la Biblia realmente existieron? Hoy vamos a explorar 5 figuras bíblicas que la ciencia y la historia aún no han podido comprobar al 100%. Aunque sus relatos son centrales para muchas creencias religiosas, cuando miramos las pruebas arqueológicas y los datos históricos, las respuestas no son tan claras. Comencemos con el principio de todo: Adán y Eva, los primeros humanos según el relato del Génesis. Esta historia cuenta cómo Dios creó a Adán del polvo y a Eva de una de sus costillas para habitar el jardín del Edén. Su desobediencia marcó el inicio del pecado y la caída de la humanidad, una narrativa central en la teología cristiana y judía. Pero aquí viene el gran desafío histórico. No hay evidencia científica o arqueológica que respalde la existencia literal de Adán y Eva. Según la teoría de la evolución, los humanos modernos no provienen de una sola pareja, sino de un proceso de evolución que abarcó millones de años. Las pruebas fósiles y la genética nos muestran una línea compleja de ancestros comunes, como el Homo erectus y el Homo sapiens arcaico. Además, la historia de Adán y Eva no se encuentra en ningún registro arqueológico o documento histórico fuera de la Biblia. Algunos historiadores consideran que podría ser un relato simbólico, similar a otros mitos de creación de culturas antiguas, como los sumerios o los babilonios. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, una obra mesopotámica mucho más antigua que el Génesis, también habla de un jardín paradisíaco y de una figura humana creada por dioses. Esto sugiere que el relato de Adán y Eva pudo haber sido influenciado por estas tradiciones culturales. Así que, aunque su historia es poderosa y profundamente simbólica, los arqueólogos y científicos aún no han encontrado evidencia que confirme que Adán y Eva existieron como personas reales. ¿Qué opinas? ¿Crees que Adán y Eva podrían haber existido realmente? ¿O ves su historia como un símbolo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir los secretos detrás de otros personajes bíblicos. Ahora vamos a hablar de uno de los líderes más icónicos de toda la historia bíblica: Moisés, el hombre que enfrentó a un faraón y dividió el Mar Rojo. Según la Biblia, Moisés fue el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, guiándolos durante 40 años por el desierto hacia la tierra prometida. Su historia está llena de milagros: las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sin embargo, cuando miramos estas historias desde una perspectiva histórica y científica, las cosas se complican. Primero, no hay evidencia arqueológica o registros egipcios que mencionen a Moisés o al éxodo de los israelitas tal como se describe en la Biblia. Los egipcios eran muy cuidadosos al registrar su historia, y aunque tenemos documentos sobre faraones, conquistas y eventos naturales, no hay ninguna mención a una salida masiva de esclavos o a las plagas descritas en el Éxodo. Esto ha llevado a muchos historiadores a cuestionar si Moisés fue una figura histórica real o si su historia es una mezcla de mitos y tradiciones orales recopiladas siglos después. Por otro lado, hay teorías que intentan buscar explicaciones científicas a los eventos del Éxodo. Algunos sugieren que las plagas pudieron haber sido fenómenos naturales, como erupciones volcánicas o cambios climáticos extremos. La apertura del Mar Rojo, por ejemplo, podría interpretarse como un fenómeno conocido como retroceso de marea, donde fuertes vientos apartan temporalmente el agua de una zona costera. Pero incluso estas explicaciones no prueban que Moisés existió. No hay evidencias directas que lo mencionen en los textos históricos de Egipto o en otras civilizaciones contemporáneas.
Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría ser una figura simbólica que representa la lucha por la libertad y la identidad nacional de Israel. Otros creen que pudo haber sido un líder tribal real, pero que los detalles milagrosos de su historia fueron añadidos con el tiempo. Entonces, ¿fue Moisés un líder histórico o una figura mítica? La respuesta sigue siendo un misterio, pero su impacto en la cultura y la religión es indiscutible. Ahora es el turno de una figura bíblica que parece sacada de una película de acción: Sansón, el hombre cuya fuerza sobrehumana venía de su cabello. La historia de Sansón se encuentra en el libro de los Jueces. Según el relato, Sansón fue un juez de Israel cuya fuerza era un don de Dios, vinculado a su voto nazareo, que incluía no cortar su cabello. Entre sus hazañas más famosas están matar a un león con sus propias manos, destruir a 1000 hombres con la mandíbula de un asno y derrumbar un templo filisteo al final de su vida. Pero aquí viene la pregunta: ¿Sansón realmente existió? A pesar de que la historia de Sansón es una de las más populares, no hay evidencia arqueológica o histórica directa que respalde su existencia. Los filisteos, quienes son los principales antagonistas en su historia, sí están bien documentados en la historia antigua. Se sabe que eran un pueblo que habitó la región costera de Canaán, pero no hay registros sobre un hombre que tuviera la fuerza de Sansón y enfrentara a estos pueblos. Además, muchos historiadores ven la historia de Sansón como un relato mitológico o folclórico. Su narrativa comparte similitudes con otras leyendas antiguas, como las historias de héroes con fuerza sobrehumana en la mitología griega o mesopotámica. Por ejemplo, Gilgamesh, un héroe de la antigua Mesopotamia, también tenía hazañas épicas y habilidades extraordinarias. Otro detalle interesante es que algunos estudiosos creen que Sansón podría haber sido una figura literaria creada para simbolizar la lucha entre Israel y los filisteos. Su fuerza sería una representación del poder de Dios y su caída una advertencia sobre los peligros de romper los votos sagrados. La historia de Sansón también tiene un componente moral. Su relación con Dalila y su pérdida de fuerza son vistas como una lección sobre la traición y la importancia de la fe. Entonces, aunque la ciencia y la arqueología aún no han encontrado pruebas concretas de que Sansón existió, su historia sigue siendo un relato lleno de simbolismo y significado cultural. Ahora es el turno de uno de los relatos más asombrosos de la Biblia: la historia de Jonás, el profeta que pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. La historia de Jonás se encuentra en el libro que lleva su nombre. Según la Biblia, Dios le ordena ir a la ciudad de Nínive para advertirles de su destrucción debido a sus pecados. Sin embargo, Jonás decide huir en dirección opuesta, embarcándose en un barco. Una gran tormenta lo obliga a ser arrojado al mar, donde un pez gigantesco lo traga. Después de arrepentirse, el pez lo vomita en tierra firme y Jonás cumple finalmente con su misión. Pero aquí surge la pregunta: ¿es esta historia un hecho histórico o una narración simbólica? Desde un punto de vista científico, la idea de que un ser humano pueda sobrevivir en el interior de un pez durante 3 días es prácticamente imposible. Las ballenas, aunque enormes, no tienen gargantas lo suficientemente grandes para tragar a un ser humano. Y si hablamos de peces como el tiburón blanco, las condiciones dentro del estómago, la falta de oxígeno y los ácidos gástricos harían inviable la supervivencia. Además, no hay evidencia arqueológica o histórica que respalde que Jonás realmente existió o que un evento similar haya ocurrido. La ciudad de Nínive, en cambio, sí es un lugar histórico, y sabemos que fue una gran metrópolis del Imperio Asirio.
pero no hay registros en textos asirios que mencionen a Jonás o a un profeta extranjero que los haya visitado. Muchos estudiosos consideran que la historia de Jonás es una parábola o un relato simbólico diseñado para transmitir mensajes espirituales y morales. El libro de Jonás tiene un fuerte enfoque en el arrepentimiento y la misericordia divina. Es menos un relato histórico y más una enseñanza sobre la relación entre Dios y la humanidad. Algunos incluso sugieren que el gran pez podría ser una metáfora del aislamiento o el arrepentimiento personal que experimenta Jonás antes de aceptar su misión. Entonces, aunque la ciencia y la historia no han podido comprobar que Jonás existiera o que un hombre sobreviviera dentro de un pez, su historia sigue siendo una de las más fascinantes y llenas de simbolismo en la Biblia. Ahora llegamos a una figura profética que dejó una marca poderosa en la Biblia. Elías, el hombre que enfrentó reyes, realizó milagros y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Elías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su historia se encuentra principalmente en los libros de los reyes. Según el relato, Elías desafió al rey Acab y a los sacerdotes de Baal, realizó milagros como hacer descender fuego del cielo, y al final de su vida fue llevado al cielo en un carro de fuego sin experimentar la muerte. A diferencia de otras figuras bíblicas como Moisés o los reyes de Israel, no hay registros históricos o arqueológicos que mencionen directamente a Elías. No se ha encontrado evidencia de su existencia ni de los eventos extraordinarios asociados a su vida, como el famoso duelo en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Muchos estudiosos ven la historia de Elías como un relato cargado de simbolismo y teología. Su enfrentamiento con los sacerdotes de Baal, por ejemplo, puede interpretarse como una representación literaria de la lucha entre el monoteísmo del pueblo israelita y las religiones politeístas de las culturas vecinas. Además, los milagros atribuidos a Elías, como la multiplicación de la comida y la resurrección del hijo de una viuda, son comunes en relatos de profetas en varias tradiciones antiguas. Esto sugiere que la figura de Elías podría haberse construido como un modelo ideal de profeta, destacando la intervención divina y el poder de Yahvé sobre otros dioses. Su ascenso al cielo en un carro de fuego también ha generado interpretaciones. Algunos creen que esta parte del relato busca enfatizar la santidad de Elías y su conexión directa con Dios, al igual que otros héroes míticos de distintas culturas, como Hércules en la mitología griega, quien también asciende al Olimpo. Entonces, aunque no hay pruebas arqueológicas de que Elías existiera, su legado como profeta es innegable. Para millones de personas, su historia representa la fe inquebrantable y el poder de lo divino. Aunque no tengamos pruebas concluyentes de su existencia, estas figuras han dejado un impacto profundo en la cultura, la espiritualidad y la humanidad. Más allá de su historicidad, sus relatos transmiten mensajes universales sobre el amor, el sacrificio, la valentía y la búsqueda de lo trascendental. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre estas historias? ¿Crees que son relatos simbólicos, históricos o un poco de ambos? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantaría leerte. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más temas fascinantes sobre historia, religión y ciencia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.